Hoy es 27 de noviembre de 2023. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos un día más a Mascoalba. Os damos las gracias por seguir nuestro canal de política. Hoy es un buen día para empezar con una noticia política de gran interés para España y para todos los que nos sentimos españoles. Así es. El PP busca que la Unión Europea obligue a Sánchez a someter la amnistía a un referéndum nacional. Así es. Cuenta con el apoyo de la presión judicial para que Bruselas siga el modelo de Rumanía. Os recomendamos que si no habéis visto el vídeo anterior que hemos subido al canal, que lo veáis, porque habla justamente del eurodiputado rumano, Cristian Teres, que ha declarado que Sánchez es una amenaza para España y exige su dimisión. Pues bien, ahora y a continuación, vamos a explicar detenidamente la noticia de última hora del Partido Popular. El PP se ve en condiciones de jugar fuerte en Europa. Entre los escenarios que maneja está el de que su estrategia de presión en las instituciones comunitarias sirva para forzar una decisión de Bruselas sobre la futura ley de amnistía que coloque al gobierno español en la misma situación con la que tuvo que lidiar el Ejecutivo rumano y que le llevó a convocar un referéndum en todo el país que tumbó la amnistía que ellos mismos habían impulsado. Para ello, en Génova creen que será determinante la denuncia de los jueces, asociaciones judiciales y de otras entidades de la sociedad civil, pero especialmente la judicial. De tal manera que la disyuntiva a la que se enfrente el presidente Pedro Sánchez sea un referéndum sobre la amnistía negociada con Carles Puigdemont para sacar adelante su investidura con votación de todos los españoles o sanciones a España que podrían afectar incluso al desembolso de los fondos europeos. El pleno que la pasada semana se celebró en el Parlamento Europeo fue solo un primer disparo dentro de un paquete de actuaciones en las que la presión de los jueces será clave, según explican fuentes populares. Entre los funcionarios comunitarios son mucho más prudentes a la hora de anticipar que el Consejo y la Comisión Europea puedan llegar a donde el PP aspira a que lleguen. Primero, las diferencias con el caso rumano son evidentes, ya que lo que había por medio de aquella amnistía, concedida también por un gobierno socialista, era facilitar la impunidad a políticos, pero que estaban implicados en un caso de corrupción que afectaba a fondos europeos. En enero de 2019, también Rumanía se encontraba como ahora España, al frente de la presidencia de la Unión Europea, y el debate nacional en el país se centraba en la tramitación de una ley de amnistía a dirigentes políticos. Pero el 11 de enero, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, compareció para advertir de que esa amnistía era un paso atrás en el Estado de Derecho, que tendría consecuencias de seguir adelante. La advertencia desembocó en un referéndum que el gobierno rumano perdió. La obligación de la Comisión Europea de velar por que se respeten los compromisos asumidos con el Estado de Derecho sigue siendo la misma, pero desde las instancias comunitarias rebajan la expectativa de una respuesta de máximos ante una ley que no está aprobada y que tiene elementos que la diferencian con el caso rumano. El primero de ellos es que no se ve afectado el dinero de la Unión. Son los jueces españoles, no solo el PP, los que están denunciando que la amnistía afecta a principios esenciales como el de la igualdad, pero que también beneficia a imputados por corrupción, es decir, malversación de caudales públicos, además de que se haya abierto la puerta a que en la discusión entre el polémico ruido de si se están amnistiando hechos que tienen que ver con el terrorismo. Al respecto, como salvaguarda para blindar el interés de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras en proteger a sus bases más violentas, la ley establece que deja fuera los casos de terrorismo, pero con una estudiada excepción, la de aquellos imputados por terrorismo sobre los que no haya una sentencia firme. Esta es la maniobra para incluir a estos dos movimientos radicales, de modo que puedan también beneficiarse de la impunidad negociada en el acuerdo político. La Fiscalía de la Audiencia Nacional comunicó el pasado viernes que pide entre 8 y 27 años de cárcel para los 12 CDR procesados por delitos de terrorismo. Pero el paso siguiente será fijar fecha de juicio. Todavía no se han sentado ni en el banquillo, por lo que incluso con esta sombra sobre sus hombros podrían verse favorecidos por la nueva ley. Las fuentes comunitarias consultadas señalan, con todas las cautelas, que el elemento que más alarma ha despertado en Bruselas es el del lawfare, incluido en el pacto político firmado entre el PSOE y Junts, pero que no aparece en la propuesta de ley de amnistía que tramita el Parlamento español. La posibilidad de que comisiones parlamentarias controlaran al Poder Judicial, sí es una línea roja que los órganos de gobernanza de la Unión Europea no dejarían pasar por alto. En cuanto a las posibles sanciones, más allá de la posibilidad teórica de que afecten a los fondos europeos, lo lógico sería que, si Bruselas detecta algún elemento de la ley de amnistía que rompe con el tratado comunitario, remita una misiva al gobierno español para que lo rectifique y, de no producirse esa enmienda,
lo que haría sería trasladar el caso al Tribunal de Justicia Europeo. Estaremos atentos, puesto que, este mismo jueves, se reúne el ministro de la Presidencia y titular de Justicia, Félix Bolaños, con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para tranquilizar a la Unión sobre el contenido de la amnistía, pero Bolaños sabe bien que donde ahora mismo tienen el principal problema, a ojos de la Unión Europea, es en el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y en la aparente falta de imparcialidad de la Fiscalía General del Estado. Pues bien, esta es la noticia con la que hemos querido empezar el día. El Partido Popular busca que la Unión Europea obligue a Pedro Sánchez a someter la amnistía a un referéndum nacional. Y el Partido Popular, al parecer, ya cuenta con el apoyo de la presión judicial para que Bruselas siga el modelo de Rumanía. ¿Qué os parece esta idea? ¿Estáis de acuerdo en la idea de someter la amnistía a un referéndum nacional? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece esta idea? Bueno, si te animas y te interesa este tema, déjanos un comentario al respecto. Ahora, y a continuación, vamos a recuperar un vídeo que habla justamente del eurodiputado rumano Cristian Teres, que ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez como presidente del gobierno ya que, según afirma, es una amenaza para la democracia de España y de la Unión Europea. Atentos al vídeo. Un saludo. El eurodiputado rumano Cristian Teres ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez como presidente del gobierno ya que, según afirma, es una amenaza para la democracia de España y de la Unión Europea. El político rechaza totalmente que el líder socialista amnistía a los golpistas solo con el propósito de mantenerse en el poder otros 4 años más y, a cambio, rompe el Estado de Derecho de nuestro país. Además, el eurodiputado se hace eco de las masivas manifestaciones contra la amnistía y pide a la Unión Europea que se movilice contra lo que considera unos abusos por parte de Pedro Sánchez. Y para rematar, no duda en calificar las acciones de Sánchez de inconstitucionales. What we are witnessing right now in Spain under the leadership of the extreme left-wing communist and socialist government led by Pedro Sánchez is the replacement of the rule of law by the Marxist rule of chaos, with a purpose to establish a new legal order. To remain in power, Pedro Sánchez clearly prefers, instead of respecting the Constitution, to dive Spain into legal chaos by granting amnesty to thousands of people who violated law and the Spanish Constitution. If individuals who have broken the law and violated the Constitution in Spain can receive amnesty from a temporary politician to consolidate power, then Pedro Sánchez is clearly a threat to Spain's territorial integrity and sovereignty, as well as to the EU rule of law. The Spanish people have spoken already in defense of their country's integrity and the supremacy of their constitution, and the EU must do the same. Any politician who chooses to violate his country's constitution to remain in power is a threat to both his country and the EU rule of law. I urge, therefore, the European Commission to openly condemn Pedro Sánchez's abuses and unconstitutional actions in Spain and demand his immediate resignation. Thank you. Yo lo he dicho claramente, cuando se me pregunta si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no. Óscar Puente, sin darse cuenta, o tal vez queriendo, revela el mejor secreto guardado de la ley de amnistía de Sánchez y de su partido, el PSOE. Así es. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido que probablemente no hubieran adoptado una ley de amnistía para favorecer a independentistas catalanes si no la necesitaran para la investidura de Pedro Sánchez, aunque ha dicho que al final habría acabado imponiéndose la medida en otro momento de la legislatura para no volver a la situación de tensión del 2017 en Cataluña. El señor Óscar Puente ha explicado que es lógico que se critiquen los cambios de posición del PSOE en este asunto, pero ha destacado que hay que analizar si tienen coherencia con el momento que se está viviendo. El ministro ha dicho que a nadie se le oculta que adoptar esta medida en este momento se vincula con la formación de gobierno y que sin esta medida, la investidura no es posible.
No obstante, el exalcalde de Valladolid ha defendido la necesidad de poner luces largas y mirar el horizonte de los próximos años porque, a su juicio, es mejor aplicar la amnistía en el corto plazo antes de que se produzcan un montón de juicios, con una extradición de Puigdemont y que volvamos a la tensión del 2017. Es lógico que se critiquen los cambios de posición, pero yo creo que también lo que tenemos que analizar es si esos cambios de posición tienen coherencia con el momento que se está viviendo. Vamos a ver, a nadie se le oculta que adoptar esta medida en este momento inevitablemente se vincula con la formación de gobierno. Es decir, sin esta medida la investidura no hubiera sido posible. El presidente lo vino a decir cuando utilizó aquella expresión de la necesidad virtud. Está claro, pero pongamos un poco las luces largas, ¿no? Miremos un poco al horizonte temporal de los próximos 4 años. ¿Qué es mejor? ¿Que apliquemos esta medida o que nos veamos en un corto plazo con un montón de juicios, con una extradición de Puigdemont y que volvamos otra vez a la tensión del año 2017 o similar? ¿Qué es mejor? ¿Cerrar este capítulo y avanzar en el entendimiento o queremos de nuevo encontrarnos con el conflicto en medio del mandato? Yo lo he dicho claramente, cuando se me pregunta si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no, pero también añado, estoy convencido de que a lo largo de la legislatura, a lo largo del mandato, esta medida hubiera acabado imponiéndose. La amnistía no cabe, porque además, esto es otra cuestión que es muy técnica, pero es muy reveladora. La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón, para construir un futuro mejor, pero no hay olvido. El perdón, el indulto no olvida. La amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe. Juan Carlos Campo se abstiene del recurso de amparo contra la amnistía. Así es. Como ministro de Justicia, defendió los indultos del Procés y afirmó que la amnistía es claramente inconstitucional, porque hace desaparecer los delitos. El magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, ha optado de forma voluntaria por abstenerse de un recurso de amparo contra la amnistía que hoy abordará la sesión plenaria. Él fue el encargado de defender los 9 indultos que beneficiaron a 9 condenados en el juicio del Procés, argumentando en los informes que, a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito. La petición de amparo ante la Corte de Garantías la presentó un particular, al que se suma un segundo recurso sobre la medida de gracia que inicia su tramitación en el Congreso como proposición de ley, lo que supone saltarse los informes de distintos órganos que sí se deben solicitar cuando se tramita por la vía de proyecto de ley. Este nuevo recurso se centra en la recusación del propio Campo, de la magistrada Laura Díez y del presidente del tribunal, Cándido Conde Pumpido. Aunque es previsible que se presenten más amparos contra esta medida, no hay grandes expectativas de que tengan éxito, dado el momento en que se encuentra la norma. La tramitación acaba de comenzar y no existe una ley en vigor en la que se puedan constatar su inconstitucionalidad por la afectación de los derechos de los ciudadanos. De hecho, en una nota informativa, el Tribunal Constitucional explica que la abstención se produce con motivo de un recurso de amparo sobre la admisión parlamentaria de la ley de amnistía, que se encuentra todavía en una fase preliminar de subsanación de defectos procesales advertidos en la presentación de la demanda. En la medida en que los magistrados soliciten voluntariamente apartarse de los recursos relacionados con la amnistía que se presenten de ahora en adelante o si hay más recusaciones, se irá configurando el pleno definitivo que tendrá la responsabilidad de decidir si esta medida de gracia vulnera o no derechos fundamentales. Actualmente el Tribunal Constitucional cuenta con una mayoría de magistrados de corte progresista, con 7 frente a 4 vinculados al ala conservadora. Si los primeros optan por la abstención o son recusados, se daría una suerte de equilibrio a la hora de resolver los recursos relacionados con la amnistía que el PSOE pactó con ERC y Junts para contar con sus votos en la investidura de Pedro Sánchez. No sería extraño que Díez, que también desempeñó responsabilidades de alto nivel en Moncloa, también decida apartarse de estos recursos, dado también que fue el propio Ejecutivo el que propuso la incorporación en el Constitucional de los 3 magistrados, Campos, Díez y Conde Pumpido, tras haber desempeñado funciones de alta responsabilidad en el gobierno. Además, hay otro antecedente de valor.
En 2021, Conde Pumpido también optó por la abstención cuando la Corte de Garantías tuvo que resolver sobre los asuntos vinculados al procés, una decisión que se produjo después de que los líderes independentistas le recusaran por considerar que podía actuar alejándose de la neutralidad y la imparcialidad que se le exige a los magistrados. Y esto es a causa de que en 2017 había participado en una conferencia en la que manifestó su preocupación por los hechos ocurridos en Cataluña, calificándolos como una pretensión de subvertir el Estado social y democrático de derecho, utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia. Pues bien, esta es la noticia. Juan Carlos Campo se abstiene del recurso de amparo contra la amnistía. Como ministro de Justicia defendió los indultos del procés y afirmó que la amnistía es claramente inconstitucional, porque hace desaparecer los delitos. Gracias, el señor Hermantage, un minuto y medio. Muchas gracias. Bueno, la amnistía es inconstitucional, es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. No lo digo yo, no lo dice la ultraderecha, no. Lo dijo Pedro Sánchez. Cito textualmente otra vez. La amnistía es ilegal, es inconstitucional. No tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Pedro Sánchez. Su ministro Marlaska el 4 de noviembre del 19. La amnistía no está reconocida por el ordenamiento jurídico español. Carmen Calvo, entonces vicepresidenta de Sánchez, el 27 de abril del 21. Planteamos la amnistía, la única respuesta posible es que no es planteable, porque sería suprimir uno de los tres poderes del Estado. Tenían razón y prometieron jamás hacerlo, hasta que perdieron unas elecciones y su mayoría ya no les llegaba con extremistas comunistas, exterroristas, golpistas y malversadores indultados la pasada legislatura. Pero tras las elecciones del 23 de julio les faltaban esos votos, y los tenían que pedir a los criminales golpistas de allá arriba, a los criminales golpistas fugados que están allí, Y esos se los han dado en unas negociaciones secretas fuera de España, haciendo unas negociaciones para una amnistía para seguir engañando a los españoles, que si lawfare o no lawfare. Ahora resulta que hay unas comisiones en el Parlamento que van a controlar a los jueces, y el señor Reinders no se entera, al parecer, que hay unas comisiones que van a aterrorizar a los jueces. Eso es lo que está pasando en España, señores, y eso es un golpe de Estado. Eso es precisamente un golpe de Estado, con los criminales y con los golpistas. Could you conclude this? Thank you very much. Paldies, next speaker is a continuación, la señora Aguilar. Gracias, señor presidente, señor comisario. La ley de amnistía que el presidente Pedro Sánchez quiere aprobar es una traición. Traición al pueblo español, a la Comisión, a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, de tal manera que los jueces, cuando dicten sentencias, si no es del agrado del Gobierno, serán perseguidos. Y para seguir siendo presidente del Gobierno español, el señor Sánchez no ha dudado en absoluto en alinearse y pactar con los enemigos de España, con los independentistas catalanes que dieron un golpe de Estado, y si esta ley se hará adelante, ese delito no solo no existirá, sino que persistirán en tener su independencia, que por cierto, pagaremos el resto. Los separatistas vascos, herederos de una banda terrorista que cegaron la vida a cientos de españoles, entre ellos socialistas, y que ahora querrán ser una república independiente también a costa nuestra. La democracia en España está en peligro y la Unión Europea tiene que aprender lo que ha hecho el pueblo español.
y darse cuenta de que esa ley no solamente lo que quiere es destruir España, sino que será un torpedo bajo la línea de flotación de Europa. Y eso se lo garantizo, no lo dudo ni un instante. Paldies, nākamais vārds Eniko Gori kundzei.